todos muito bem-vindos na nossa casa neste miércoles, mas é sempre uma alegria grande estar aqui aos dias miércoles, porque é como volver a casa para carregar a bateria para a semana que temos que seguir adelante. Rapidamente, só para hacermos pensar um pouco mais. Hoje pela manhã, eu escutava uma charla de Haroldo Dutra Dias, e ele contava a história da crucificação de Cristo, no momento da crucificação. E todo o cenário que se dava no momento que Cristo estava sendo crucificado, e del cielo bajava milhares de espíritos, como se foram em caravanas, veniam muitíssimos espíritos e iam tomando o espaço aéreo todito. E era um hecho demasiado impressionante, porque Cristo, em pensamento, recebia toda a comunicação com eles, né? Quer dizer, mientras o corpo físico sofria, o espírito dele, a alma dele estava totalmente liberada. Então ele se comunicava, recebia eles, né? Porque Cristo, na verdade, quando vinha na terra, se põe igualito nós outros, sem nenhum privilégio, não aceitou nenhum tipo de privilégio. Tudo que ele hacía pela fé, pela confiança que ele teria em ele e no Pai. Então, é impressionante. E durante todo aquele momento, quando ele está praticamente já nos últimos lampejos de vida, vem um anjo e se acerca dele, muitíssimo do rosto dele, e lhe diz algo. Naquele momento ele rapidamente mira a mão dele e o pensamento dele vai. Esse anjo diz a ele que Judas está se matando, está se ahorcando, e que ele precisava intervir a favor de Judas. Então ele se despide de lá a mão dele e o espírito dele se vai imediatamente junto a Judas. Aí a gente vê a grandeza desse espírito, sendo praticamente recebendo uma homenagem monstro naquele instante. É cego dos espíritos de luz todos aí, ele prefere deixar todo o dolor que passava em seu corpo físico e hacer essa ação por amor. Então, agora aí no curso com Tia Glória dizia, né, que Deus não perdona, nem castiga, nem perdona. Somos nós outros que buscamos, né? E falando sobre a reencarnação. E uma coisa muito simples. Nós outros, cruzando esta vida terrena que temos, a cada passo encontramos algo que nos põe mal. Pessoas que nos atacam, nos ofendem, que fazem coisas, ou que nós hacemos, né? E se nós outros entendêssemos exatamente o processo reencarnatório e a capacidade que poderíamos desenvolver para perdonar, seja o que seja, cada vez que perdonamos, nós estamos executando a função mais nobre como espírito encarnado. Estamos pulindo, estamos limpiando. Então, é uma coisa tão... graças a Senhora a gente aprende muita coisa. E
compreender isto é uma coisa grandiosa, porque nos dá motivo de sobra para perdonar. Seja o inimigo que seja a questão que seja, não vale a pena. Então vamos ler aqui Manos Unidas. Me gusta muito este livro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Não sei se já li, mas parece que sim. Então parece que quando repite a lição é porque todavia não aprendemos. Paciência sempre. Habitualmente, paciência é um artículo que aspiramos a adquirir de exportação ajena em la tienda de la vida. Esperamos sempre que o outro tenha paciência com nós outros. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós outros, urge observar nossas reações em lo cotidiano. Para isso, não é a manifestação pouco deseável del prójimo que nos favorecerá a estudo, e sim o próprio comportamento analisado por nós outros mesmos. Coincide com o comentário que hacía antes, certo? Antes de pensar que eu estou sendo ofendido, que eu estou sendo agredido, eu tenho que pensar que eu tenho que perdonar, seja o que seja. O chefe que se desmandou com griteria habrá encontrado motivos para atuar assim, em vista de las afetivas questões que se lhe incendiam o pensamento. El subordinado que se aderiu à la rebeldia entrou possivelmente em la perturbação, induzido por las contrasñaduras necessidades materialistas que se ocorrem no mundo interno, íntimo. El amigo que se aborreceu indevidamente com nós outros, seguramente abraçou semelhante procedimento impulsado por lamentáveis equívocos. El adversário que se hizo mais ácido, lançando-nos pesadas injúrias, habrá descendido a crises mortais de ódio, reclamando por isto mais ampla dose de compaixão. El companheiro que nos golpeia mentalmente com o látigo de la cólera e hace sem dúvida ameaçado de colapso nervioso, exigindo o socorro do silêncio e de la oração, a fim de não cair em moléstias mais graves. El hermano que abraçou aventuras pouco felizes, provavelmente habrá resvalado em la sombra de perigosa ação obsessiva, cujos entretelones de sombra não somos aún capazes de perceber. Paciência é um tesouro que acumulamos migarra a migarra, de amor e entendimento, ante os demais, para conquistá-lo, não obstante, é forçoso que sepamos justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade sempre que surja em aqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos nossa própria integração em las ensinanças de Cristo, é imperioso compreender que todos os hermanos desgastados por la fadiga ou desfalecimentos em la prueba, aún inconscientes enquanto a suas próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, nós outros não. É mais fácil nós atirarmos a responsabilidade ao outro, pero equivocado. Temos que, e a Deus graça, se chegamos hasta esta casa, porque somos os mais necessitados.
Então vamos fazer nossa oração para começar nossos trabalhos desta noite. Amado Maestro Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos por ter saúde, por ter consciência deste aprendizado que buscamos. Pedimos a espiritualidade maior que nos ajude cada dia mais a buscar esta paciência que tanto necessitamos para aprender o perdão. Pero antes de aprender o perdão, ensina-nos, Senhor, a amar um pouco que seja del tanto que amaste a todos nós outros e que nos ama. Auxilia-nos a cada dia mais caminhar com certeza e com convicção de tudo que aprendemos nesta casa. Ajuda-nos a guardar nesta noite mais as ensinanças que iremos receber em nossa mente e em nosso coração. Que assim seja. Então vamos quedar com Maida, que vai ler Pão Nosso. Buenas noches. Hoy estamos contentos, le dimos la tía Gloria con un montón de alumnos. Qué satisfacción, qué felicidad, qué lindo. Porque por mi experiencia esta doctrina es maravillosa. Hagamos los cursos, estudiemos, que es divino. Voy a compartir con ustedes la lectura del Pan Nuestro en la página 47 y su título es El problema de agradar. Si estuviese aún agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, Gálatas 1:10. Los discípulos sinceros del Evangelio deben estar muy preocupados con sus propios deberes y con la aprobación aislada y tranquila de la conciencia en los trabajos que fueron llamados a ejecutar cada día, aprendiendo a prescindir de las opiniones irracionales del mundo. La multitud no sabrá dispensar cariño y admiración, sino aquellos que le satisfacen las exigencias y caprichos. En los conflictos que le señalan la marcha, el aprendiz fiel de Jesús será un trabajador diferente que en sus impulsos instintivos ella no podrá comprender. Mucha inexperiencia y falta de vigilancia revelará el mensajero de la buena nueva que manifieste inquietud con relación a los pareceres del mundo a su respecto. Cuando se encuentre en la prosperidad material en que el maestro le confiera la más rigurosa mayordomía, muchos vecinos le preguntarán, maliciosos, por la causa de los éxitos sucesivos en que se envuelve. Y cuando penetra el campo de la pobreza y de la dificultad, el pueblo le atribuye las experiencias difíciles a supuestas defecciones ante las sublimes ideas esposadas. Es indispensable trabajar para los hombres, como quien sabe que la obra integral pertenece al Jesucristo. El mundo comprenderá el esfuerzo del servidor sincero, pero en otra oportunidad, cuando lo permita la ascensión evolutiva. En muchas ocasiones, los pareceres populares equivalían a gritería de las asambleas infantiles, que no toleran a los educadores más altamente inspirados en las líneas de orden y elevación, trabajo y aprovechamiento. Que el trabajador sincero de Cristo, por tanto, sepa operar sin la preocupación con los juicios erróneos de las criaturas. Jesús lo conoce y eso va. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría, anduvimos como Pablo, caminando en nuestras cosas, haciendo. Él era un general romano, tenía muchos privilegios,
y un día se encontró con el maestro y decidió, así como nosotros, empezar a trabajar en él como estamos haciendo nosotros. Empezó a estudiar las enseñanzas del maestro, así como estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros venimos aquí, nos encontramos con una doctrina maravillosa en donde encontramos respuestas a todas nuestras preguntas. No nos quedamos, creo que yo, con ninguna sin contestar. Nosotros venimos a aprender, a practicar, a trabajar, primero nosotros, con los otros y para los otros. De ahí es que aquí nos dice de que debemos por qué preocuparnos por nosotros, como dice la tía Gloria, ser egoísta. Porque en nosotros es que tenemos que trabajar primero para poder compartir con el otro. Tampoco tenemos que tener en cuenta lo que los otros piensan de nosotros, de lo que nosotros hacemos, cómo actuamos. Somos nosotros responsables de nuestras decisiones, porque de acuerdo a nuestras decisiones conquistaremos un lugarcito chiquitito allá cuando partamos de aquí, y para cuando llegue el momento de volver, que nuestro pasaje aquí sea un poquito mejorado. No nos tiene que importar nunca lo que piensen de nosotros. Tampoco tenemos que contar lo que nosotros hacemos. El trabajo que nosotros hacemos en nombre del Divino Maestro tiene que ser de corazón, en silencio, no sé si llamarle escondidito, porque Él desde arriba ve lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y todo ese trabajo que nosotros hacemos por nosotros y por nuestros hermanos solo nos ayudará a nosotros, nos va a servir a nosotros y nos convertiremos en personas un poquito mejor y demostramos así, no a los otros, a nosotros mismos, que hemos aprendido algo y que estamos en el buen camino. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Mayra. Vamos repassar um pouco as atividades da casa. A los dias lunes, às 19 horas, temos um grupo que hace estudo de livro de los Espíritos, hasta las 19:30. De 19:30 hasta las 20 horas, se hace vibração, orações para todas as pessoas que escreveram nomes de pessoas que necessitam pedidos de oração. E este dia lunes é livre, quem queira participar, não se acha nenhum tipo de restrição à participação, quem queira venir. É muito bom, se aprende muito e se ajuda muitíssimo aqueles que necessitam, porque a responsabilidade que uno tem de estar aí sentado, vendo o nome dessas pessoas, sabendo que cada um que se acerca para escrever ali, se acerca com o sentimento de buscar ajuda para aquele que mais necessita. E ter esta possibilidade de estar orando por pessoas que não conhecemos, são tantos os nomes, é realmente uma sensação muito boa. Uma sensação muito boa que dá a cada um que participa desse grupo. Então, se quem quer estar, às 19 horas, todos os lunes, estamos aí um grupo que faz esse trabalho. A los martes tem grupos de mediúnica. E a mediúnica, sim, são grupos cerrados para pessoas que já cursaram os conhecimentos de toda a doutrina. Porque a mediúnica, em que pese que não tem nada de sobrenatural, nada de extraordinário, é a confirmação absoluta de que sim se pode falar com quem já passou para a vida espiritual. E é isso que se acha na mediúnica.
muito mais com o objetivo de ajudar os irmãos que são traídos, que são vendidos para aqui em situações complicadas que precisam de ajuda. Esse é o trabalho mediúnico. E algumas mensagens que vêm de espíritos já um pouco mais elevados, que nos ensinam muitíssimas coisas. Aos dias miércoles, esta reunião sempre existe, nunca se tem nenhum tipo de não a ser, não existe motivo nenhum, está mesmo em tempos muito mais complicados, chegamos a ser, então, não sendo por proibição externa, todos os miércoles as portas estão abertas às 20 horas para a reunião pública. A los jueves, cada 15, temos uma reunião social com um grupo de famílias que são atendidas por la casa há mais de 30 anos, famílias carentes, famílias que vivem uma situação bastante humilde, e este grupo, a los jueves, normalmente se llena completamente a sala com 70, às vezes mais pessoas, e vem as famílias, traz seus filhos, todo. E temos algumas pessoas que estão aí atendendo esse personal. Tia Glória ou Sheila hace uma charla, e é impressionante como essa gente vem para escutar essa charla, porque neste dia a única coisa que oferecemos a eles é um cozido com leite e uma galeta e a charla. E sim, a presença deles são anotadas. No final do ano, nós hacemos cerca de 80, 90, hasta 100 canastos de víveres e entregamos a essas famílias, porque temos consciência plena, e elas nos dizem aqui, cada vez que repartimos canastas, que se não for esta canasta, nas festas de final de ano não teria o que pôr na mesa. E eu creio que isto é um gesto que nós outros, que a Deus graça, temos algum privilégio de poder ajudar. É uma atitude muito positiva, porque quem assiste à entrega dessas canastas, como Iva, Maida e tantos outros, se percebe no rosto dessas madres que estão levando algo que para eles tem uma importância enorme, e para nós outras vezes a colaboração de cada um conseguimos, né? Há mais, eu estou na casa há 12 anos, nesses 12 anos, todos os anos se entregou essas canastas, e cada ano se aumenta um pouco mais na quantidade. E esse ano, eu estou seguro que com a ajuda de todos vocês vão aumentar, vamos chegar a 100 aí. Nossa meta cristã é entregar 100 unidades de canastra, né? Por isso, nenhum de vocês está liberado. Estão convocados amplamente. E também hacemos o bazar. Esse bazar, Maria, com o pessoal arma ali dentro da sala, e as senhoras, para elas, é uma alegria imensa, porque ele, às vezes, vem roupas muito interessantes, com pouco uso, coisas bonitas, e se vende por 2.000 guarani, por 1.000 guarani. Então, tem senhoras que levam a quantidade e tal. Isso também, toda donação que se pode fazer para casa é bastante importante, nos ajuda muito. Bueno, então, agora vamos quedar com Iva, que vai ser nosso evangelho. Muy buenas noches, queridos. Es increíble, yo me pongo aquí y veo así varias sonrisas, y eso me conmueve un poco, me emociona y no puedo contenerme, tengo que acompañar eso, ¿verdad?
ya acompañando la sincronía, de energía y vibración del hermano al principio, hablando justo del perdón y la paciencia. Qué interesante, ¿no? Así que pidamos a Dios que en esta noche maravillosa que sigamos con esta energía, con esta vibración positiva, con que Dios nos envuelva para que podamos asimilar, para que podamos recibir su mensaje, sus enseñanzas, que querrá para nosotros, ¿verdad? Y en el día de hoy, nuestro miércoles de consolación, nuestro mensaje para hoy es el sacrificio más agradable a Dios. Eso está en nuestro Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 9, tenemos como ítem 7 y 8. Y cuando hablamos del sacrificio más agradable a Dios, ¿qué nos hace pensar? Cada uno puede pensar algo. ¿Será que podemos coincidir con nuestras respuestas? ¿Qué será que quiere Dios de nosotros al decir el sacrificio más agradable a Dios? Lo que más nos cuesta, sí. Entonces no es, ¿será que tenemos que arrodillarnos, ponernos, hinchar nuestras piernitas, nuestras rodillas y decir, yo estuve aquí 3, 4 horas rezando? ¿Será que ese sacrificio quiere Dios? ¿Será que quiere que llenemos los locales para decir que estuvimos allí en nuestros templos? Ese es el sacrificio que quiere Dios, que espere, que suframos para hacer un sacrificio que le sea favorable, que le sea de gusto, que le sea de complacencia a Él. Sabemos que en tiempos remotos, conocemos parte de la historia, ¿verdad? En la era de Moisés, la era mosaica, que existían los sacrificios, existían los holocaustos, y que se presentaban objetos, cosas materiales, normalmente animales y muchas veces hasta el ser humano, la vida del ser humano, ¿verdad? Lo que para nosotros hoy día es inconcebible. Sin embargo, antes de esa época hubo cosas aún peor. Y solo para situarnos en la convivencia social, ¿verdad? Valga la redundancia, una comunidad, una sociedad siempre necesitó una contención. Y todas las leyes eran y son adoptadas para el mejor convivio, para la mejoría de esa comunidad, de esa convivencia, ¿verdad? Sin embargo, con el pasar del tiempo vamos evolucionando y vamos viendo que lo que en un momento pudo haber sido lo máximo, viene un maestro que nos trae una realidad mucho más sublime, mucho más divina, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestro texto, voy a leer el primer ítem para que podamos acompañar directamente del Evangelio, el 7, que dice: si cuando fueres a presentar vuestra ofrenda al altar, los recordaréis que vuestro hermano tiene alguna cosa contra vosotros, dejad vuestra ofrenda allí al pie del altar e id primeramente a reconciliaros con vuestro hermano y después volved para ofrecer vuestra ofrenda. Eso está en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Entonces aquí tenemos una pequeña respuesta, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? La importancia de la reconciliación con nuestros adversarios. Vamos a llamarlo así, adversario, para no decir enemigos, ¿verdad? Porque directamente cuando no nos ponemos de acuerdo con alguien, con un grupo, con una sociedad, con una persona, con nuestros amigos, con nuestra familia, directamente es visto como un enemigo, pero vamos a pensar que son nuestros adversarios porque no coincidimos en aquello. No necesariamente puede que él esté equivocado, pero nuestra visión, nuestra percepción es así. Entonces, Dios prefiere que en vez de estar 4 horas de rodillas rezando y rezando, palabreríos, repeticiones que nos llega al corazón, primero pensar en el hermano, primero reconciliar con este prójimo
que no sabemos cuáles fueron las razones de su desacuerdo, ¿verdad? Para que nos provocara un desafecto. Pero pongámonos en el lugar de ese prójimo, que así como podemos verle de mala manera, también somos blanco de este desentendimiento. Y lo que nos pide Dios con la reconciliación es que nos despojemos del resentimiento, ¿verdad? Como dice, que el pasado es un excelente lugar para la referencia, para una referencia, no para la residencia. Nosotros muchas veces arrastramos este pasado, vivimos algo y ese resentimiento es el sentir una vez, sentir otra vez, sentir y sentir y sentir, y vamos así revolcándonos en un pasado que no nos lleva a nada y que quizás puede que ni tenga importancia. Puede que nosotros hayamos visto de una manera que puede tener otro camino para ser solucionado y estamos allí. Pero es muy importante dentro de todo eso, como decía ya el hermano, y que alguien me cuchicheó aquí cuando yo pregunté cuál es el sacrificio más agradable, el perdón. Entonces todo eso nos lleva a ver que es amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos hablando del perdón y del amor. Si nosotros perdonamos y si nosotros amamos, todas las demás cosas nos vuelven más fáciles. Porque si nosotros perdonamos, si nosotros amamos, es ver al hermano realmente como un hermano en Cristo, ¿verdad? Como hijos, como miembros de una misma familia. Imagínense si nosotros odiamos a alguien, estamos en desacuerdo con algo que nos hicieron y vamos para enfrentar a este prójimo, a este ser. Imaginémonos en una situación espiritual, que este ser que tanto le odiamos, que tanto despotricamos contra él, esté en los brazos del Señor. Y me pongo nomás a pensar, eso es algo del momento, ¿verdad? Si es Dios el que sostiene este ser, este enemigo, ¿qué fuerza tendremos nosotros para luchar contra aquel brazo amoroso que está cargando nuestro enemigo? Pero este enemigo puede dar la vuelta y ponerse en la otra silla y somos nosotros el que vamos a estar en los brazos del Señor. Imagínense, me dio una locura, ¿verdad? No sé si me dio un nudo acá a mí misma con las ideas que se me vino. Pero somos todos lo mismo, que a veces ocupamos diferentes espacios en el mundo y a veces cometemos diferentes actitudes, obras, y nos cuesta entender qué es lo que está sucediendo con el otro, sin pensar que el otro también está pensando con muchos otros que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Entonces, hablando de sacrificios, volviendo a la época de Moisés, como si no bastara el sacrificio de los animales. Ustedes conocen la historia que el propio Abraham fue convocado a presentar su propio hijo Isaac en sacrificio, como para borrar sus pecados, ¿verdad? Abraham, un pasaje muy breve, voy a hablar de eso, es muy obediente a Dios, toma su propio hijo Isaac y lo lleva para el sacrificio, para el holocausto. Y el hijo, que tan buen hijo era, que siempre acompañaba a ese padre amoroso, le pregunta, ¿y dónde está el objeto del holocausto? Porque él ayudaba al padre a llevar los animales y a dar en sacrificio por los pecados. Y en aquel momento él no veía dónde estaba el animal, dónde estaba el objeto del sacrificio que iba a ser llevado en minutos, en instantes luego para ser sacrificado. Entonces el padre le contesta, Dios proveerá, y él esperando. Y luego llega el momento y Isaac es llevado para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, en el momento de la conclusión de ese sacrificio, es alto Abraham, le dice Dios.
mi corazón encontró alegría en tu fe. Entonces le trae un corderito, un becerro, para ser sacrificado en lugar. Pero lo que deja ese mensaje es la fe. Porque en aquel entonces, como yo les decía, era una regla, era una ley. No se podía evadir de eso, ¿verdad? Pero Abraham, con toda su obediencia a Dios, le lleva al tesoro más amado que él tenía para ir en un nombre mayor, ¿verdad? El nombre de Dios. Y ahí Dios ve y comprueba y demuestra a todos la gran fe que él tenía. Entonces, cuando llega Cristo a ser nuestro hermano en carne, entonces él espiritualiza todos estos rituales. Él espiritualiza las palabras y dice, no es un sacrificio lo que yo quiero. Yo estoy aquí para cumplir las leyes de Dios, las leyes de mi Padre. No vengo en busca de sacrificios, sino que de misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? En vez de arrodillarnos, en vez de llevar un animal en sacrificio, porque imaginémonos que ahora tenemos la facilidad de ir a un súper o de pedir a un amigo que nos traiga una vaca, un cordero. Imagínense qué fácil sería librarnos de todos nuestros pecados por irnos a un local, por irnos a un supermercado y comprar un animal, comprar un becerro, comprar una oveja, comprar un cordero. Aquí lo tienes, Señor. Y lo que Cristo quiere de nosotros es el sacrificio de nuestro corazón, es la pureza de nuestros sentimientos, es estar conectados con esta ley divina, así como el buen samaritano, que allá entonces existían los religiosos, los hombres de las leyes, y que ellos seguían la regla, pauta por pauta, punto por punto, pero a ver un hermano sufriente que hacía no era de su responsabilidad, porque eso no estaba en sus libros, no era regla para ellos. Entonces, cuando pasa el buen samaritano, despojado de recursos, y encuentra a una hermana a la orilla del camino, ¿qué hace? Se deja estar, y como decía que los sacerdotes entregaban y brindaban, ofertaban vino con agua, él oferta de lo suyo. Quizás su cantarillo, ¿verdad? Su botella de agua le sirve al hermano que estaba caído en el camino quizás para aliviar sus heridas, para darle aliento, para reforzar sus fuerzas. Entonces, eso es, este sacrificio quiere Dios, sin medidas, no hace falta acumular recursos, tesoros, es el sacrificio de tu corazón, es tu conexión con el Padre. Entonces, es como que tenemos que hacer una limpieza, una higiene psíquica, y eso nos sirve hasta nuestros días. Porque a veces elegimos qué hacer, con quién hacer, cómo hacer y dónde hacer, ¿verdad? Esperamos las mejores oportunidades, esperamos tener para poder servir, para poder enviar, comprar algo y enviar para hacer una caridad. Y no cuando alguien necesita de una palabra, de un aliento. Amanecí mal, entraron a mi casa esta semana, justo una amiga me llamó, me dejó un mensaje, ¿verdad? Que entraron en su casa y eso, ella necesitaba, estaba desconsolada. Quizás 2 horas, 2 días después, ella iba a ser otra persona, pero en aquel momento necesitaba escuchar, por lo menos escuchar a alguien. Muchas veces no queremos ceder ese nuestro tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo Dios nos da. Y no nos cuesta, por supuesto que tenemos nuestras obligaciones, pero es sacar un poquito, es como apartar una porción de amor, de caridad, de bondad y ofrecer a nuestro hermano, a este prójimo que está necesitando. No hace falta que le llevemos tesoro para aliviar su dolor, ¿verdad? Entonces, esa higiene psíquica que nosotros necesitamos más que la higiene que hacemos en nuestra casa, en nuestro cuerpo, día a día, todo el tiempo, ¿verdad? Pero ese Emmanuel en algún momento decía que nosotros solemos cargar e ir acumulando
pesos inútiles, que es justamente el resentimiento, el orgullo, la avaricia. Entonces nosotros ya tenemos tantas vicisitudes en nuestros días a días, una carga tan grande desde que nos levantamos hasta nuestra noche, que a veces no se nos vienen cosas que ya conocemos y otras que nos vienen de sorpresas, y aún solemos cargar esos pesos, ¿verdad? Y dice también que él define el perdón como el único antibiótico capaz de evadir, capaz de eliminar, es combatir ese mal, esas infecciones, clasifica Emmanuel, esas infecciones. El perdón es el único antibiótico capaz de eliminar, de combatir esas infecciones del organismo social, de las comunidades, para que podamos transitar libremente, sin amarras, y poder con libertad vivir nuestras vidas de la mejor manera posible, y también poder auxiliar a nuestro semejante, ¿verdad? Por eso Jesucristo ya decía que le daba como que tenemos que usar indiscriminadamente el uso del perdón. Como él decía, perdona 70 veces 7, no importa si te hirieron o no te hirieron, no importa lo que hicieron, lo que importa sos vos. ¿Por qué? Y es muy interesante eso, porque muchas veces uno dice, pero si yo le perdono, es como que le estoy eximiendo de las culpas, de las fallas que cometió esa persona tan indigna para mis ojos, para mi corazón. ¿Verdad que sí? Estamos eximiendo a alguien porque le perdonamos, ¿verdad? Y porque esa persona no se merece el perdón. Pero primero, y a veces por eso nos cuesta tanto a veces pensar en la idea del perdón. Porque si vamos a perdonar a nuestro hermano, a nuestra madre, los que nos aman, los que nos quieren, es muy fácil querer a quien nos quiere, ¿verdad? No necesitaríamos perdonar directamente, ya le amaríamos eternamente e incondicionalmente. Por eso existe el perdón, porque justamente el perdón necesitamos cuando algo nos hinca. Entonces la palabra dice que nosotros no tenemos que pensar en el prójimo, nuestro prójimo, ¿verdad? No es por él que le vamos a perdonar. Y a veces no es ni siquiera por nosotros, porque debería ser, porque cuando nosotros perdonamos, el primer beneficiado somos nosotros, porque nosotros nos deshacemos de las amarras. Es como que tenemos un respiro, un oxígeno diferente. Entonces nos soltamos para la libertad. Y es un beneficio tremendo para nosotros. Es como vivir una vida sana, saludable. Es como abrir las puertas para que el amor venga, que estemos repletos de salud, del bien, de espiritualidad. Pero están perdonar por el otro, perdonar por nosotros. Y Jesucristo dice, si es que no podemos perdonar por los demás y por nosotros, perdonemos por el Padre. Porque Él, como yo decía al principio, Él le quiere a todos, por más que sea lo peor, es su criatura. Y nosotros al perdonar estamos siguiendo su ejemplo. Imagínense qué interesante que es eso, gente. No es algo así nomás, no es por nosotros nomás. Hay algo mucho más grandioso que nosotros hacemos parte de eso, pero no vivimos, no sentimos en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestro corazón, no sentimos esto como una realidad. Es como si fuera una historia que estuviera aparte de nuestra existencia. Y no es así, somos un todo. Somos un todo con Él, ¿verdad? Y por eso dice que el amor son lazos de terciopelo que nos acaricia, nos abraza, nos mima. Y el odio son como esposas de cobre que ahí nos tiene, que si vos lustras hasta puede brillar, pero te aprisiona, te encorrala, te ancla, te vuelve, te hace sentir un nada, porque das vuelta, vuelta, vuelta y terminas en lo mismo, y ahí entra en el resentimiento. Tendríamos tantísimas cosas para seguir hablando, pero sé que ustedes tienen tantísimas ganas de cuando llegue su hora ir también a descansar, entonces vamos a ir
desviando un poco, pero que nos quede la esencia esa, ¿verdad? Del perdón, del amor. Y quisiera para ir concluyendo, compartir con ustedes una parábola de los hermanos, o sea, construyendo puentes sería la parábola, ¿verdad? Dice que dos hermanos que vivían cercanos, cada uno en su granja, vivieron por muchos años trabajando juntos, colaborándose, todos los frutos que tenían de sus tierras, de su trabajo se compartían, vivían muy en paz, muy bien, había una armonía muy bella, una relación familiar espectacular, hasta que un momento hubo un puntito, y de ahí comenzó a aumentar, como dice, el odio o las vicisitudes. Es como una levadura. Comienza con una porción muy pequeñita, luego tenemos que ponerle freno, tenemos que subsanar ese conflicto que exista con un familiar o con un amigo, porque si dejamos eso va creciendo. Bueno, entonces cuenta que ellos, de vivir tan bien, de ser tan armoniosos, habiendo tenido un conflicto, comenzaron a distanciarse, pasaron semanas en un silencio sepulcral, hasta que hubo un momento que ellos estaban muy enojados uno con el otro, y una determinada mañana llega a tocar la puerta de uno, el hermano mayor. Señor, al abrir la puerta encuentra con una persona con rasgos de carpintero. Entonces él le va, buen día, y él le dice: mire señor, soy carpintero, estoy ofreciendo mis trabajos, quién sabe yo sea de utilidad para usted. Entonces el señor dice: bueno, parece que tengo algo así para usted. Mira, y él le cuenta la historia, ¿verdad? Tengo un vecino, aquella casa de usted de allá, aquella granja es de mi vecino. Y hace un tiempo que comenzamos a tener problemas. Él es mi hermano menor. Y hace unos días teníamos una hermosa pradera y él vino y desvió, y ese arroyo que está aquí, él desvió el arroyo separando cada casa, cada granja, ¿verdad? Entonces, yo no sé, pero yo pienso que hizo con el propósito de importunarme, de hacerme enojar aún más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: yo voy a hacer aún peor. Ya que vino usted, voy a tomar sus servicios y vamos a construir, vamos a hacer una cerca de lo más alta posible. Así no le vuelvo a ver nunca más. Entonces, el carpintero le pregunta: ¿y dónde tienen las herramientas, la pala, la madera? Y dice: vi aquel monte de maderas cerca, hacia el otro lado. Entonces le pregunta: ¿dónde están los clavos y la pala? Le entrega todo, le ayuda con las herramientas y se retira el señor, el hermano, ¿verdad?, a buscar provincias, a buscar sus víveres en la ciudad. Y así pasa todo el día afuera mientras el carpintero seguía trabajando. Al final de la tarde regresa y se va de encuentro al carpintero y le dice: como yo le había dicho, usted se iba a sorprender muy favorablemente con mi trabajo. Y busca el hermano y no encuentra la bendita cerca. Entonces se pone furiosísimo y mirando un poco más ve un puente que cruzaba y unía a la granja del vecino. Entonces el hermano ese comienza a despotricarse contra el carpintero: pero ¿cómo fuiste capaz de hacer esto después de todo lo que te conté? Y en eso que seguía reclamando y despotricándose contra el carpintero, ve que su hermano venía a su encuentro, y cada vez que se acercaba ya comenzaba y abría sus brazos de encuentro al hermano. Y él, entre plaguearse con el carpintero y ver a su hermano, el corazón habla fuerte, ¿verdad? Entonces se va él también de encuentro a su hermano y se encuentra ahí en el medio del puente y le dice el hermano menor: ay, mi hermano, qué buen hombre que sos, qué grandioso, construiste esta obra de arte, este puente maravilloso, después de
todo lo que te hice, de todo lo que te dije. Entonces, yo quiero agradecerte y pedirte perdón. Y en eso se abrazan, y mientras se están abrazando, el carpintero comienza a juntar sus herramientas para retirarse. En eso, cuando se da cuenta, ya se iba el carpintero y el hermano: ¡Hey, Señor! Ven acá, espérame. Y el carpintero: sí, quédate, podrías quedarte porque tengo muchos proyectos para usted. Y el carpintero le contesta: me encantaría quedarme, sí, pero tengo que seguir porque aún me quedan muchos puentes por construir. Entonces, mis hermanos, esa es una anécdota, ¿verdad? Una parábola, quizás una historia real. Me llegó así como una parábola, pero es solo para situarnos en nuestro mensaje de hoy y ponernos como cristianos, como hijos de Dios, y pensar: ese puente, nosotros estábamos separados, aislados, el hombre de Dios, hasta que vino un maestro y con su cruz hizo un puente para nosotros, entre nosotros y Dios. Entonces queda en nuestra mano cruzar este puente de amor, de tolerancia, de comprensión, y pensar en nuestros hermanos cada vez que haya una vicisitud, cada vez que no querramos perdonar o comprender una situación, porque a veces siempre alguien tiene que dar el primer paso, ¿verdad? Y que sea nuestro paso por las manos de nuestro Dios, de nuestro Maestro Jesús. Así que nos fortalezcamos cada vez más en Él. Les deseo mucha paz, buenas noches, que podamos seguir en sus brazos y en sus compañías, y que usemos este puente maravilloso que Jesús nos dejó para el encuentro y para la comunión con nuestro Padre Celestial. Muy buenas noches. Muchas gracias, Riva. Entonces vamos a hacer nuestra oración para encerrar esta parte dos trabajos y seguimos con los pases de agua fluidificada en seguida. Senhor Jesus, agradecemos por esta noite mais, agradecemos por tudo que recebimos nesta noite como aprendizagem e pedimos, Senhor, que siga nos bendicindo, que nos acompanhe cada dia, nos auxiliando, nos fortalecendo nossa fé, nossa confiança, para que possamos desenvolver o perdão em todos os momentos que é necessário. Pedimos que sejam bendecidos os companheiros que compareceram esta noite em nossa casa, que seu retorno se dê em paz, em tranquilidade aos seus hogares, bendicendo também aqueles que não puderam chegar por um ou outro motivo, bendicendo nossos hogares, que nos mantenemos esta semana mais bajo a guarda de nosso Senhor Jesus Cristo e de los buenos Espíritos que nos acompanham todos os dias. Em nome de Jesus, que assim seja. Seguimos agora então com os passes e da água fluidificada a todos.